días, bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio que Dios me concede de hablar contigo en un día tan importante como hoy, que estamos conmemorando, celebrando la resurrección de Cristo, y por eso es el tema que queremos establecer para el mismo. Tiene que ver con la resurrección de Cristo, y esto define muchas cosas en lo que es la adoración del ser humano hacia Dios, y de hecho es uno de los elementos distintivos de lo que es la fe, lo que es la creencia cristiana, que como nosotros sabemos, cuando uno se acerca a las Escrituras, pues vemos toda una narrativa desde la creación y el plan redentor para la humanidad. Y yo quiero trabajar en este día un trasfondo teológico en la primera parte de este programa, hablar una comparativa entre Cristo y otros que fundaron religiones por ahí, para que tú te des cuenta que Cristo no es un fundador de religiones, es Dios mismo, que saliendo a nuestro encuentro nos rescata para que tú y yo podamos recibir el perdón de pecados y gozar de la vida eterna. Y en estos días que miramos lo que es la resurrección, hay que contrastar, por ejemplo, en lo que es resurrección y lo que es reencarnación. Hay muchos movimientos de esos por ahí religiosos que plantean que el ser humano reencarna. Y siempre que reencarnan, ellos dicen que fueron Leonardo da Vinci en otra existencia. Siempre se ponen comparándose, o sea, nadie fue Judas, nadie fue Hitler, nadie fue otra cosa, sino que siempre están comparándose con ese tipo de expresión. Y la Biblia no tiene reencarnación. Eso no ocurre desde la óptica bíblica. No obstante, los primeros atisbos de una resurrección los podemos ver en unas palabras que están en el libro de Job. Job, en ese libro, para el capítulo 19, en un diálogo donde él expresa su confianza en Dios, Job dice estas palabras, y esto es siglos antes de Cristo. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro. Y sigue una serie de expresiones, y entendemos que desde siglos antes ya Job anticipaba la resurrección, y fíjate que habla de su propia carne, de que es él el que va a ver. Así que tenemos esa data histórica, pero mirando el concepto de la resurrección para efectos de nuestro programa en el día de hoy, nosotros sabemos que Dios crea al ser humano, y vemos desde Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, toda la narración donde se le da unas reglas, unas instrucciones, que pueden comer de todo árbol, que no, el día que coman del árbol prohibido se iban a abrir sus ojos y podrían conocer el bien y el mal, y así ocurrió, y terminan fuera del paraíso. Pero ¿qué sucede? Que esa desobediencia trajo como consecuencia la muerte. El libro de Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 5, verso 12 por ahí, empieza a decir que la muerte entra al mundo por medio de Adán, y que esa muerte era y es universal, y el único que está exento de eso es Cristo, y que la venció en la cruz del Calvario. Pero al hombre y la mujer desobedecer a Dios mueren, hay una muerte espiritual, y después viene la muerte física. Y en esa desobediencia, pues se muere el espíritu, el alma y el cuerpo. Y la obra de Cristo es que al cumplir con todas las demandas de Dios, siendo 100% humano y 100% divino, encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, cumple todas las demandas de Dios, vive una vida perfecta, fue juzgado por los tribunales de la tierra, y como lo caracteriza, por ejemplo, el profeta Isaías. Yo tengo aquí unas notas como las profecías mesiánicas de Isaías se cumplen todas en Cristo. Cristo es el que cumple por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor, para que todo aquel que crea en Cristo y lo reciba por la fe tenga vida eterna. Miren, la historia de Cristo en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su familia y en cuanto a la unción de Dios sobre él, está en Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 11. Que el mismo profeta Isaías habla de la misión de Cristo como iluminador, como juez, como aquel que aprueba, como el legislador, como el libertador, como aquel que toma nuestras cargas y las asume sobre sí.
aquel que es el siervo sufriente, aquel que todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre él, aquel que es intercesor entre nosotros y Dios. Así que esa misión de Cristo está retratada en el libro del profeta Isaías. En adición a eso, el profeta Isaías le adjudica unos títulos a Cristo como Emmanuel, que es Dios con nosotros, como Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de justicia, Siervo divino, Brazo de Dios, Predicador ungido, el Salvador poderoso. Todo eso está en el libro del profeta Isaías. Y finalmente, las características de Cristo que nos permiten entender entonces la importancia de la resurrección. Miren, las características de Cristo es que es el resplandor de la gloria de Dios, es la sabiduría de Dios, es discernimiento espiritual. Cristo es la justicia de Dios, Cristo es la fidelidad de Dios, Cristo es mansedumbre, Cristo es silencio. Como cordero no abrió su boca y fue al matadero. Su perseverancia, el sufrimiento vicario, o sea, nos representó en la cruz del Calvario, murió por nosotros. Su compasión infinita, la humildad, que fue sin pecado. Y esto es bien importante resaltarlo porque cuando lo juzgan, los tres tribunales de la tierra que lo juzgan, el tribunal religioso, el tribunal de Pilatos y Herodes, que como era regente de Galilea, que está de visita en Jerusalén en ese tiempo, el juez Pilatos le manda el caso a ver si él se quitaba el caso de encima, y Herodes lo que hizo fue mofarse de Cristo, hacerle unas preguntas y se lo devuelve para atrás y no lo condenó. Así que los tribunales lo evalúan y sin pecado. De hecho, en la sentencia del juez Pilatos es: yo no hallo causa en este justo, se lava las manos y lo entrega. En adición a eso, tiene poder para salvar y su grandeza infinita. Todas esas características de Cristo, disculpen, las describe el profeta Isaías. Por lo tanto, para mirar este trasfondo, entonces, miramos el Evangelio de Juan, que Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que todo fue hecho por medio de ese verbo. Por lo tanto, Cristo participa en la creación. Cristo estaba entonces antes de la creación de la humanidad. Estaba coexistente con Dios. Cuando vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan es interesantísimo ver cómo un hombre que lo que fue un pescador expuesto allá en la transfiguración a la obra de Cristo y caminando con él, como decían la gente, se conocía que era sin letras y del vulgo, pero se sabía que había andado con Cristo. Y dice que en el principio era el verbo, o sea, Cristo era el verbo era con Dios, o sea, Cristo es divino, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, por lo tanto Cristo también es eterno, Cristo es divino. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Así que Cristo está antes de la creación. Cristo no es como dicen los testigos de Jehová que fue creado, son un disparate de los ruselistas. Dice, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así que en estos primeros 5 versos vemos la divinidad de Cristo, vemos el análisis que hace Juan, donde dice Cristo es el verbo, Cristo es divino, y lo repite varias veces, Cristo como creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que tenemos a Cristo desde antes de la creación del mundo, por eso es que es Dios. Otra de las cosas es que la continuidad de su existencia después de la muerte en el Calvario y su ascensión al trono celestial, eso no se afecta por la falta de resurrección del cuerpo. Sin embargo, su resurrección corporal es requisito para consumar la redención. ¿Por qué? Porque Adán y Eva mataron espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo vino a darle vida al espíritu, al alma y al cuerpo. Por eso cuando tú crees en Cristo y recibes el perdón de pecados por la fe en Cristo, nosotros pasamos de muerte a vida. Nuestra alma espíritu cobra vida, cobra acceso a la eternidad. Y tenemos salvación. Y eso no lo digo yo, eso lo dice, por ejemplo,
la epístola a los Efesios, que podemos buscar un momento la epístola a los Efesios para que tú veas esa explicación preciosa que da el apóstol Pablo en el capítulo 2, cuando él da esta explicación bien interesante. Él dice, miren, vamos a buscarlo por aquí, Efesios capítulo 2, Cristo nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también andamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Pero mira lo que dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, escuche bien, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es que lo merezcamos nosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obra de Cristo nos da salvación. Y cuando te estaba explicando en esta primera parte de este programa que el cuerpo de Cristo se transforma cuando es resucitado de los muertos. De hecho, Cristo tiene que resucitar porque su resurrección garantiza la tuya y la mía el día que partamos de este mundo. Y aquí yo sé que hay mucha teología en lo que estoy explicando, pero si buscas tu Biblia y te lees el Evangelio de Lucas, capítulo 24, te vas a dar cuenta que el único que muere para pagar el pecado de la humanidad, que pone su vida para rescatarnos y la vuelve a tomar porque resucita de entre los muertos, asciende a los cielos y está a la diestra de Dios, ejerciendo ese oficio sacerdotal de intercesor, del único mediador, el único redentor, que no hay corredentores, míralo aquí, el único es Cristo, los apóstoles no resucitaron con él y están a la diestra de Dios. Sin embargo, tenemos acceso a ese trono de Dios por medio de Cristo. Como dice el libro de Hebreos, tenemos acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia y oportuno socorro. Orando podemos llegar al mismo Dios por medio de Cristo que agarra nuestra oración y la conecta. Y como dice la epístola a Romanos, el Espíritu Santo le da poder a esa oración, le da power, fortaleza, porque es el Espíritu Santo el que intercede ante Dios con gemidos indecibles. Así que tú y yo podemos orar a Dios garantizado en que Cristo es el que conecta la oración y el Espíritu es quien la vitaliza. Y es esa obra de Dios mismo recibiendo esa oración por su misericordia y su gracia, gracias a esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, que el libro de Hebreos lo describe como el gran sumo sacerdote que está vivo eternamente y por eso como no vuelve a morir, sigue en ese oficio eternamente y para siempre. Así que la Biblia me dice a mí que la resurrección y ascensión de Cristo al cielo implican que ha eternizado su humanidad en una forma transfigurada y glorificada. Por eso tú y yo, al creer y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aunque uno muera, cuando regrese Cristo va a haber una resurrección de aquellos que creyeron en Él. Y los otros que no resucitan en ese momento serán resucitados después, cuando venga el juicio ante el gran trono blanco. Y obviamente los que no son hallados en el libro de la vida son aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos cristofóbicos, aquellos que son teofóbicos, que rechazan a Dios, que tienen esa vida licenciosa, que ellos se creen que son Dios, que se la saben todas, pues irán al lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la Escritura. Así que la resurrección de Cristo con un cuerpo transformado constituye una manifestación de la gracia de Dios. Y otra cosa interesantísima que nos dice el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 17, vamos a buscarlo por aquí, en Juan capítulo 17, mirar el verso 5 que dice, ahora pues Padre, glorifícame
tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo estaba antes de que el mundo fuera creado. Y ahora, cuando resucita de entre los muertos, teniendo un cuerpo transformado, ese cuerpo transformado no es una limitación a su propia gloria, porque la tiene. Y Cristo retuvo su naturaleza y cuerpo humano después de la resurrección corporal. ¿Para qué? Para consumar la obra de redención de toda la raza humana. Por eso es que comenzó esa redención en el momento que es encarnado. Esta es la explicación teológica, y yo sé que es un poquito enredada, pero es porque Cristo resucita para que tú y yo podamos tener la oportunidad de resurrección. La Biblia no sostiene reencarnación en ningún sitio, y es triste porque estos metafísicos, tú los ves cuando van a algunos funerales de sus amigos y allá se paran alrededor de la caja y tratan de pues, dar algún tipo de explicación, que si la gente reencarna en un animal o en otra persona. Como decía el Gran Combo de Puerto Rico en aquella salsa que la cantaba Pellín Rodríguez, oye, y si no reencarnona, ¿a dónde vas a parar? Así que debes tener la seguridad, la certeza de que Cristo murió por nosotros y que su resurrección garantiza la de nosotros. Ahora hay una pregunta que siempre se hace en Semana Santa y en los días que se discuten estos temas. ¿Fue la muerte de Cristo el fin? ¿Terminaron las cosas del cristianismo cuando Cristo murió? ¿Cómo sabemos que no terminó el cristianismo ahí? Bueno, obviamente porque hay gente cristiana en este tiempo, en todos los continentes del planeta, que hay más cristianos en el mundo que cualquier otra expresión de fe, que sigue la iglesia a pesar de que han transcurrido 21 siglos, pero hay unos detalles que yo quiero trabajar contigo. Es que precisamente eso. Número uno, la experiencia personal de mucha gente que han experimentado una conversión. En estos tiempos, para ponerlo en lenguaje del siglo XXI, tú ves gente con diversas experiencias de vida que han tenido una vida difícil y se reconcilian con Dios y aceptan a Cristo como Señor y Salvador y cambian. Y una de las evidencias de que Cristo resucitó es nuestra propia conversión. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que no decimos que somos cristianos de la boca para afuera, sino que encarnamos el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos ayuda a vivir eso. Sí que pecamos, claro que pecamos, pero no somos pecadores compulsivos. Somos gente que confiesa su pecado y alcanza misericordia. Pero la realidad aquí, que tú ves la obra de Cristo manifestada en el servicio al prójimo, lo ves en diversos lugares del mundo. En adición a eso, vas a ver que cuando vamos a la historia, que es la data que está en la Biblia, el cuerpo muerto es la primera evidencia. Un cuerpo muerto que los escribas, los fariseos, los saduceos, los romanos, los judíos, vieron a Cristo muerto. La gente lo vio, murió. De hecho, el centurión que está al pie de la cruz, cuando lo bajan de la cruz, que van a buscar el cuerpo de él, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. El otro elemento que yo miro como un testimonio era pues la tumba vacía. De hecho, vamos a mirar unos detallitos que hay aquí en los evangelios para que miremos esos hechos que están en los 4 evangelios que tienen lo que yo llamo el expediente judicial de Cristo. Estaba la crucifixión, pero está la resurrección. Y en esa resurrección, tú ves que, por ejemplo, después que narra el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 27 aproximadamente, él dice, estando Cristo en la cruz, al momento de expirar, de morir, dice que hubo un gran terremoto. Y en ese terremoto se abrieron muchos sepulcros en el cementerio. Y dice que en el día de la resurrección, después de la resurrección de Cristo, se levantaron de la tumba muertos que habían creído en Cristo, que resucitaron después de la resurrección de Él y que entraron a caminar por las calles de Jerusalén. Y aquí pues tú tienes una señal. Hay quien dice que eso es las primicias, otros dicen que no, que Cristo son las primicias. Pero si tú tienes duda de eso, busca en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, vas a buscar el capítulo 27 y te vas a dar cuenta que para allá los versos
60 y algo por ahí, se habla 50 y 51. Aquí está. Mateo capítulo 27, versos 51. Dice, he aquí, el templo del velo se rasgó. ¿Cuándo? Cuando clamó a gran voz y entregó su espíritu. Cristo muere y dice que lo primero que ocurre es que en el templo se rasga el velo. El lugar santo y santísimo ya no están separados, ya tú tienes acceso al lugar santísimo, la presencia de Dios. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y todas estas cosas, temieron en gran manera y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahí tú tienes no solamente fe de judíos que creyeron en él, el mundo romano estaba representado en ese centurión que reconoció a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que Daniel había visto en su visión. Así que el cuerpo muerto es evidencia del preámbulo de esa resurrección. No es que agarraron el cuerpo y lo escondieron y Cristo sigue viviendo por allá, como dicen algunas personas que quieren buscarle una lógica a la resurrección. Continuamos mirando la evidencia bíblica, la narración de los textos, que contesta la pregunta que si fue la muerte de Cristo el fin del cristianismo. Y la contestación es que no, que su muerte no fue el fin, porque resucitó. Y eso es lo que estamos celebrando en este día. Yo te invito a que pienses bien lo que el mundo está celebrando. Miren, tú ves las tiendas llenas de decoraciones de Pascua, pero la Pascua que celebran es la Pascua pagana, la Pascua de los movimientos que son contrarios al cristianismo. Usan un conejo como símbolo de Pascua, usan huevos de gallina pintados de colores y una serie de celebraciones que en ningún sitio de la Escritura está, porque son de movimientos paganos, de gente que el comercio aprovecha su ignorancia para vender toda esa parafernalia. Y tú ves ahí gente con adornos frente a sus casas y creen que están celebrando la Pascua. Mira, si tú quieres identificar tu casa, la tienes que identificar con algún tipo de expresión como Dios bendiga este hogar y ponen una tablillita afuera, esta casa es de Dios, esta familia le pertenece a Dios, y eso es un símbolo externo. Pero celebrar la Pascua, su origen es Éxodo, capítulo 12, cuando sacrifican un cordero y usan sangre de ese cordero para identificar la casa y tienen un acto de comunión adentro. Y era sacrificado ese cordero para Dios. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía que había una casa identificada con la sangre del cordero, ese ángel de la muerte no podía entrar ahí. Y el primogénito de esa casa estaba vivo. Todos aquellos que no se identificaron con la sangre del cordero, pues la muerte entró a su hogar. El símbolo ahí, que Moisés le dice, celebren esto perpetuamente al pueblo judío, lo que demuestra es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que habría de venir, que con su muerte en la cruz del Calvario derramando su sangre. El acto de untar esa sangre sobre tu vida es creer en Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Y ese acto de fe te identifica con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cuando el pecador es examinado por Dios, como ese pecador está cubierto con la sangre de Cristo, Dios lo ve limpio, lo ve justificado por la obra de Cristo. Y uno recibe el perdón de Dios por ese sacrificio de Cristo. Por eso es que es importantísimo que nosotros miremos que Cristo no es ningún fundador de religiones común y corriente. Este es Dios mismo que salió a nuestro encuentro para darnos vida eterna. Y la evidencia de lo que te estoy leyendo es que no solamente hubo el terremoto, no solamente lo vieron muerto todos los que estaban allí, sino que tenemos la evidencia de una tumba vacía. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, vemos eso narrado. Vamos a ver que cuando las mujeres van a ungirlo al sepulcro, eso está en Mateo 28, esto está en Marcos 16, eso está en Lucas 24. O sea, en varios de los textos de la Escritura vemos que las mujeres van a la tumba, al sepulcro, para ungirlo como parte del oficio ceremonial que se hacía de aquellos que eran fallecidos.
y vemos que entonces esa tumba vacía, las mujeres encuentran la tumba vacía. De hecho, en uno de los textos dicen, oye, ¿quién nos va a remover la piedra? Y cuando llegan, ya la piedra está removida. Y hay un ángel sentado allí y les dice, está en Lucas, Evangelio de Lucas, le dice, oye, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Como mucha gente que está buscando deidades muertas para tener algún tipo de experiencia religiosa. Y el ángel le dice, oye, no pueden buscar entre los muertos al que está vivo. Y gente sigue en esto de la muerte y buscando en las tumbas y teniendo rituales. Y todo ese tipo de cosas que no te conectan a Dios, al contrario, te llevan a la perdición. Pero mirando la tumba vacía, empiezan con el argumento, no, es que lo cogieron, lo que los enemigos tenían que hacer era probar que los discípulos secuestraron ese cuerpo, se lo llevaron, lo escondieron. No lo pudieron hacer, porque era cuestión de torturarlo para que hablaran, y como lo hicieron, torturaron, persiguieron cristianos, hubo persecución en Jerusalén, pero nadie pudo negar la existencia de esa resurrección. Y era cuestión de buscar el cuerpo para desacreditar el cristianismo y no lo pudieron hacer. Así que, ¿por qué dejarse matar? Si podían decir, mira, el cuerpo está en tal sitio. Y montones de gente se dejaron matar y se dejaron ajusticiar. Como Esteban. Cuando tú miras el capítulo 7 de los Hechos, Esteban, que era el primer mártir, se conoce como el primer mártir del cristianismo, que lo apedrean por su fe en Cristo. Así que tenemos que entonces esa realidad de la resurrección, pues es innegable, porque esos cristianos dieron su vida, pero no solamente dieron su vida. Mira, hay un texto que yo quiero mirar aquí, que está en los Hechos. Ven conmigo al libro de los Hechos. Vamos a buscar esta parte aquí. Y luego te voy a leer el pasaje que tenemos como marco de referencia. Pero cuando yo voy al libro de los Hechos, que el apóstol Pedro, que en algunos movimientos dicen que él fue el primer papa. Mira lo que dice ese apóstol. Ese apóstol hace unas expresiones sobre Cristo precisamente en cuanto a la resurrección. Hechos, capítulo por ahí, yo creo que fue al principio, en el capítulo 2, después de Pentecostés, vamos a buscarlo por aquí, que dice lo siguiente. Después del discurso, dice Hechos capítulo 2, versos 29 por ahí, varones hermanos, se les puede decir libremente y empieza a hablar de la resurrección de Cristo cuando dice, mira, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo en su alma, y que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. Esto es Pedro hablando frente al pueblo después de la resurrección de Cristo, dice, después de Pentecostés. Así que este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esta manifestación de poder. Hablando del día de Pentecostés, dice, Cristo resucitó y nosotros somos testigos de eso. Después en el capítulo 3, cuando sanan a un cojo a la entrada del templo, los arrestan, los llevan al concilio, y eso está en el capítulo 4. Los llevan al tribunal, escucha bien, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sacerdotes, ¿verdad? La familia de los sacerdotes, Juan y Alejandro, Anás y Caifás, que fueron los mismos que juzgaron a Cristo. Los ponen en el medio, dice aquí, y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre ustedes han hecho esto? ¿Por qué sanan a este cojo que está a la entrada del templo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mira la defensa que él levanta en el tribunal. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera él ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quienes ustedes crucificaron, aquí viene, y a quien Dios resucitó de los muertos, por ese Cristo es que este hombre está sano en la presencia de ustedes. Este Jesús es la piedra que ustedes reprueban, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y qué hizo el tribunal? Mira lo que dice aquí. Entonces los jueces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, estaban maravillados y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y mirando la evidencia de un hombre que ha sido sanado, que está en pie en el tribunal, no pueden decir nada contra esa prueba. Entonces le dicen a los acusados, sálganse del tribunal un momento, y los jueces se quedan deliberando. El concilio se queda conferenciando entre sí, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, esto es una señal que ha sido hecha por ellos, pública, porque todos los que están en Jerusalén lo han visto y no lo podemos negar. Sin embargo, como son cristofóbicos, como están desviados, están pervertidos, dicen, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, quieren censurar la predicación, como esa Defensoría de Derechos Humanos que quería hacer la Alianza de País, el Junte Diabólico, las pandillas del PIB y toda esa gente, crear un ente como en Canadá para prohibir la predicación del Evangelio. Eso es una realidad, pues eso no es nuevo. Míralo aquí, los llaman, les intiman y la sentencia es que en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan le respondieron a ese grupo, a ese tribunal, juzguen ustedes delante de Dios si los obedecemos a ustedes o vamos a obedecer a Dios. En este lenguaje original dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces los jueces les amenazaron y los soltaron, no hallaron manera de castigarlo por causa del pueblo, porque todos estaban glorificando a Dios por todo lo que se había hecho, ya que el hombre que había sido sanado tenía más de 40 años con esa condición. Te digo esto porque la resurrección de Cristo no solamente es un hecho histórico, un hecho que vieron los que vivieron en aquella época. Estamos hablando de los testigos que estuvieron presentes y que vieron que Cristo resucitó. Y te tengo que leer lo que el apóstol Pablo escribe en la primera epístola a Corintios, capítulo 15, donde él, que vivió en esa época, puede documentar. Y él dice, miren, yo les declaro, hermanos, el evangelio que yo les predico, en el cual también ustedes recibieron, y además de recibirlo, tienen que perseverar, tienen que vivir ese evangelio, por el cual asimismo, si retienen la palabra que yo les he predicado, son salvos. Si no la retienen ni la viven, creyeron en vano. Porque primeramente les enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Y cuál es la Escritura? Todo lo que dijo el profeta Isaías, que te mencioné a principio del programa, que es ese siervo sufriente que sube a la cruz del Calvario para pagar el pecado de toda la humanidad. Dice que no solamente murió por nuestros pecados, sino que también fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recordarás que cuando Cristo muere y lo bajan de la cruz, que el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, José de Arimatea va con otros discípulos a donde el juez Pilato y le dice, mire, dame acá para enterrar el cuerpo de Cristo. Y ellos van a enterrar el cuerpo de Cristo. Y es que después vienen los fariseos a decirle, mira, pon una guardia, porque nos acordamos que él dijo que él iba a resucitar y queremos que tú le pongas unos guardias para que no vengan los discípulos de noche y se lo roben y digan que resucitó. Y sería un error más grande el postrero que el primero. Así que le pusieron los guardias, ¿verdad? Y sellaron la tumba. Pero dice el apóstol Pablo, porque primeramente les enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, es el único que puede pagar el pecado de la humanidad. Fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Pedro y después a los 12.
Después apareció, escucha bien, verso 6 de Primera de Corintios capítulo 15. Apareció después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y ya otros duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo tengo que decirte que esto habla de una muchedumbre de testigos. Ya estamos hablando de que no fueron nada más que María Magdalena y la otra que fueron al sepulcro, Pedro y el otro discípulo, o los apóstoles que ven a Cristo resucitado, como lo dice el mismo Corintio, sino más de 500 hermanos a la vez. O sea, estamos hablando de que mucha gente creyó en Cristo resucitado. Pero como si esto fuera poco, hay un texto que yo quiero citarte que es en Juan capítulo 20, que luego de la resurrección de Cristo, mira qué cosa más poderosa, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, Él le enseñó las heridas de cuando fue crucificado. Dice, cuando hubo dicho esto, le muestra las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Entonces Jesús les dice otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitan los pecados les son remitidos, a quienes se los retengan les son retenidos. Ese soplo del Espíritu Santo de Dios es como la creación del segundo Adán, que es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Dios hace a Adán del polvo de la tierra y sopla y le da aliento de vida. Y sopla en el cuerpo místico de él, que es la iglesia, para que tengan ese soplo de vida. Después vino Pentecostés, el derramamiento de poder. Pero es esa chispa de la vida que es Cristo, se le infunde a la iglesia. Y es interesantísimo, porque entonces estamos hablando ya de una revelación directa a los apóstoles, que la buena noticia es que su resurrección trae paz, que no tienen que estar aprensivos, que no tienen que estar escondidos. Es más, que aunque tú te encierres y no quieras saber de nadie, Dios se mete en tu encierro para sacarte de esa depresión, para sacarte de esa tristeza. Y tú le puedes decir hoy, Señor Jesús, yo necesito que tú entres a mi corazón. Pero otra evidencia de esa resurrección de Cristo, además de la experiencia de la gente que se ha convertido, además del cuerpo muerto y los testigos que hay, de su tumba que fue sellada con su cuerpo adentro, de su resurrección, de los muchos testigos que lo vieron. Tenemos una nueva comunidad que surge en los años 33, 34, 35, con haber creído en Cristo, donde aunque hubo un momento de tristeza, de momento estos que estaban escondidos cambian de actitud, hay una explosión, por así decir, evangelística, donde empiezan a proclamar un mensaje de salvación y donde tú ves que parte de confesar para tener salvación es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué confesamos? La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué motivó a esos discípulos que estaban amotetados, tristes, encerrados en un sitio? De momento, con esa explosión, esta comunidad que surge a causa de la resurrección de Cristo tiene unas características que celebran unas cosas que apuntan a esa resurrección. Y esto es bueno que nosotros lo repasemos, porque esta comunidad tiene unas características que son permanentes, que nos definen como iglesia, y que a causa de la resurrección de Jesús, eso se practica. Lo primero es el bautismo de creyente. Toda persona que cree en Cristo como Señor y Salvador debe bautizarse. Bautizarse como el bautismo de Cristo. Ustedes saben que Cristo fue bautizado. Y Cristo fue bautizado cuando tenía 30 años. Y fue bautizado en el río Jordán. Y fue bautizado por Juan el Bautista porque era adulto y sabía lo que estaba haciendo. Esos bautismos de infante pues tienen un simbolismo y hermoso. Es precioso.
pero la persona tiene que tomar la decisión, y tiene que tomar la decisión sabiendo que el bautismo es un signo externo, una expresión pública de una creencia interna. Un bebé no necesita ser bautizado para que sea salvo, porque ya está salvo, porque la obra de Cristo cubre los niños, la obra de Cristo cubre la inocencia de un niño. Pero la iglesia practica el bautismo de personas que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador, como parte del proceso de la fe, porque tiene el símbolo de que yo entro a las aguas como que soy sepultado y salgo de las aguas resucitado, transformado por el poder de Dios. Y por eso nosotros tenemos el símbolo del bautismo por inmersión. Otras corrientes de fe le echan agua por encima y todo ese tipo de cosas. Después que la persona sepa lo que está celebrando, que es morir con Cristo, junto con Cristo, para que junto con Cristo resucito con Él, pues estamos claros. Eso es una de las cosas que celebra la iglesia. Y de hecho, Cristo les dice en el mandato a los discípulos: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen las cosas que yo les he enseñado. Lo segundo es que celebramos, guardamos el día del domingo, porque como decía Hans Kung, es el octavo día. Es el octavo día porque es el día de la resurrección. Terminó el sábado de guardar luto y tristeza y todo ese tipo de cosas. En el catolicismo le llaman sábado de gloria y hacen bailes y fiestas y todo eso, pero la verdadera fiesta es el domingo, día de resurrección. Por eso conmemoramos la resurrección de Cristo, no con un huevo de gallina pintado de juguete para que los nenes busquen eso. Esos son disparates del paganismo. Eso no tiene que ver con la salvación. No digas que eso es la Pascua. Eso es comercio, eso es sacarle el dinero a la gente. Que si un conejo, que si un huevo de Pascua, eso no está en ninguna narrativa del Evangelio. De hecho, entre los animales inmundos estaban los conejos. Así que tienen que pensar bien lo que celebran, qué están celebrando, qué le enseñan a los niños. Y es fundamental que sepamos lo que es la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y una de las cosas que la iglesia celebra entonces es el Día del Señor domingo, porque es el día que Cristo resucitó, y celebramos que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La obra de Cristo te cubre a ti y te cubre a mí. Recuerda que puedes entrar a YouTube y a Spotify, pones Programa por la Palabra y ahí vas a tener todas estas grabaciones de estas reflexiones que las puedes volver a escuchar para tomar tus notas y mirar en la Biblia y llegues a tus propias conclusiones de lo que Dios te está hablando. Estamos hablando hoy de la resurrección de Cristo. En esta primera hora pasada hablábamos de cosas históricas, datos, hechos, yendo a la Biblia, yendo a la palabra del Señor, a la narración histórica de este documento, que es un documento histórico también, además de ser palabra de Dios, que recoge hechos que la arqueología sostiene. La Biblia sostiene lugares, hace referencia a eventos, que hallazgos arqueológicos la sostienen. Todavía puedes viajar a Tierra Santa y están lugares que están ahí narrados, de eventos que ocurrieron, cosas que impactaron la historia de la humanidad. Y te miraba a grandes rasgos las expresiones que hizo el profeta Isaías en cuanto a la persona y obra de Cristo, la vida de Jesús, que está narrada no solamente desde esa profecía, desde mucho antes con otros profetas, que el oficio de Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor, pagando por el pecado de la humanidad, pues nos da vida eterna. Pero después de que muere en la cruz del Calvario y lo sepultan, Dios lo resucita entre los muertos. Ningún fundador de religiones ha sido resucitado de entre los muertos. Mahoma sigue en su tumba. William Soto Santiago sigue en su tumba. Juanita Peraza todavía sigue en su tumba. García Peraza creo que era, que le dicen la diosa Mita, sigue en su tumba. Laborde sigue en su tumba. José Luis de Jesús Miranda, que era el Cristo puertorriqueño ese que estaba dando bandazos por ahí, sigue en su tumba. Otros fundadores, Mahoma sigue en su tumba. Tú sigues mirando otros fundadores de religiones que todavía sus seguidores están esperando que resuciten. Cristo ya resucitó de entre los muertos. Cristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y regresa en gloria. Pero además de la experiencia de la gente que se convierte en el siglo I y todavía en el siglo XXI,
y del cuerpo muerto y los testigos y la muchedumbre de testigos que nosotros vemos narrada ahí, y lo que caracteriza a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay unas consecuencias de esa resurrección de Cristo. Y yo quiero que tú analices bien esto, porque lo primero que tenemos que mirar es qué Cristo dijo de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo eso también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues no solamente resucitó a su amigo Lázaro, no solamente Cristo resucita al hijo de la viuda de Naín, sino que Él mismo pone su vida en rescate de la humanidad y Él mismo resucita entre los muertos. Tiene poder sobre la muerte, venció la muerte. La muerte que sus decretos fueron revocados en la cruz, que no tiene ni parte ni suerte sobre tu vida, y aunque tú mueras físicamente, si has creído en Cristo, resucitarás para vida eterna. Si no has creído en Cristo, en una resurrección posterior ante el gran trono blanco, pues serás juzgado. Y si no creíste en Cristo, dice la palabra, que vas para el lago de fuego y azufre. No solamente tú, la muerte, el Hades, el anticristo, el falso profeta, Satanás, toda esa gente va a estar ahí en ese combo, en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Búscate Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21, que te lo narra bien sencillito. Pero dicho esto, lo que quiero traer aquí es que entre las consecuencias de esa resurrección de Cristo, número uno, Cristo es quien dijo ser. Yo soy el pan, yo soy la luz, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por eso podemos tú y yo orar a Dios, porque el que es camino de nosotros hacia Dios es Cristo. El que intercede por nosotros, que agarra nuestra oración débil e imperfecta y la conecta al reino de los cielos es Cristo, porque es el mediador entre Dios y el hombre. Dios sale a nuestro encuentro por medio de Cristo. Así que es por medio de Cristo. No son los santos, no son las vírgenes, no son los rituales, no son los pastores, no son los religiosos. Es tu experiencia directa con el Cristo resucitado. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, una de las cosas que ocurre, que te la leí en el primer segmento de este programa, en la hora anterior, es que el velo que había en el templo, que distinguía, separaba el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote, y todo el pueblo nos quedábamos acá afuera, Dios lo rompe de arriba para abajo. Lo rompió. ¿Para qué? Para que nosotros, conectados al gran sumo sacerdote que es Cristo, tengamos acceso a la presencia de Dios. Todo eso es por la fe. Porque aún un inválido puede tener fe, puede creerle a Dios. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto es por la fe en Cristo. Así que Cristo es quien dijo ser, que es la resurrección, porque Él resucitó. Ningún otro ha resucitado. Esperan algunos de ellos reencarnaciones, o en una vaca, o en un sapo, o en un lagartijo, o en una cucaracha, en cualquier otro tipo de cosa. Pero aquí la palabra te dice que tu alma espíritu vuelve al cuerpo que va a ser transformado, porque para entrar en el reino de los cielos, este cuerpo que tenemos de carne y hueso imperfecto no hereda lo incorruptible de Dios. Por lo tanto, una de las consecuencias de esa resurrección de Cristo es que Cristo es quien dijo ser. Número dos, estamos seguros que en la cruz del Calvario, escucha bien, Cristo pagó por el pecado de la humanidad. ¿Y por qué te tengo que decir esto? Porque una de las cosas que la gente cree es que haciendo rituales y haciendo penitencias y sufriendo uno mismo y poniéndose unas cargas, uno se limpia de pecado. No, el ser humano no se puede quitar el pecado de sí mismo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Mira qué interesante, a la iglesia de Roma le dice en el capítulo 4, allá las promesas que se realizan mediante la fe, le dicen, mira, yo quiero que tú sepas, y dice aquí, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Mira, voy a leerte desde el verso 23. No solamente con respecto a Cristo escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice, y resucitado para nuestra justificación.
estamos justificados pues por la fe, y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Dios acepta el sacrificio de Cristo. Cristo muere, lo resucita, y llega a la presencia de Dios con sus heridas y su costado herido, porque muestra evidencia delante del Padre que Él pagó por nosotros. Y Cristo recibe, Dios recibe ese sacrificio de Cristo y le da lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El único que no se arrodilla delante de Cristo es Dios mismo. Un comentario de Samuel Pérez Millos en uno de sus comentarios a los evangelios, que también los puedes buscar. Por lo tanto, ¿qué tú haces invocando a otra gente? ¿Qué tú haces buscando frente a un muñeco de yeso, o de oro, o de plata, o de madera, o de bronce, haciendo oraciones a fulano de tal y a sutana de tal, y puedes caminar de rodillas frente a la acera de tu casa hasta el parking del otro edificio y todo ese tipo de cosas, hacer un esfuerzo propio? Esos son expresiones corporales de conciencia íntima que no te limpian de pecado, que quizás te dan algún tipo de tranquilidad de que uno trata de hacer algo, pero no es eso, porque si eso fuera, una persona incapacitada no tiene manera de limpiarse. Las personas que no pueden hacerlo se perderían. Por eso es que la misericordia de Dios es para todos, y no importa la condición que estén. La decisión está en uno poderlo aceptar. Así que el pecado de la humanidad, yo estoy seguro que fue pagado en la cruz del Calvario, y Romanos capítulo 4, verso 25 me dice que fue aceptado delante de Dios. La resurrección de Cristo me garantiza que hay vida después de la muerte. Y esto es bien fundamental que nosotros lo repasemos. Yo te pido que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 20, versos 34 al 38, hay una expresión que tengo que leer que dice así. Dice, cuando confrontan, ¿verdad?, la pregunta que viene sobre la resurrección, te voy a leer desde el 27. Los saduceos niegan que va a haber resurrección. Y le preguntan a Cristo y le dicen, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo. El segundo se casa con ella y muere sin hijo. Y el tercero también, y así los 7. Mira qué cínicos son. Finalmente se muere la mujer. Y aquí viene, en la resurrección, ¿de qué al de ellos será mujer? Porque las 7 tuvieron con mujer. La tuvieron por mujer. Y mira lo que Cristo les contesta. Respondiendo Jesús, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y aquí viene, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento. Está diciendo, viene la resurrección, pero en el siglo venidero las cosas no son como en la tierra. Es bien distinto. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y sigue hablando. Cristo que vino del cielo le está diciendo a la humanidad que hay resurrección, pero de que cuanto va a haber resurrección, va a haber resurrección de vida para aquellos que lo aceptaron como Señor y Salvador. Por eso hay gente que no lo puede entender. Y hay gente que solamente es por la fe que el Espíritu Santo de Dios viene en ti y te da esa convicción de esa resurrección de Cristo en mi lugar y a mi favor. Has tenido el privilegio de escuchar un resumen de lo que es la vida, muerte, pasión y resurrección de Cristo, y cómo Tito Lara lo cantó de una manera hermosa y hablaba de que no podían entender. Y es que esto no es por razonamiento, esto es por la fe. Que luego de ejercer esa fe en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo en su gracia, en su misericordia, nos permite procesar espiritualmente esa fe, que se traduce en un estilo de vida, en un impacto en las actitudes, en un enfoque de futuro con esperanza.
que no importa que las cosas hayan sido difíciles, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, vemos su mano poderosa sobre nosotros. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad de decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón. Te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca. Y entre las implicaciones o consecuencias que tiene esa resurrección de Cristo, ya hemos visto que Cristo es quien dijo ser. No es un farsante, es Dios mismo, cumplió lo que prometió, venció la muerte y nos ofrece a nosotros la misma victoria, que al aceptarlo pasamos de muerte a vida, y aunque después en esta vida física tiene que terminar en algún momento, aunque uno muera, uno va a las manos de Dios, uno va a esa presencia de Dios, el cuerpo se queda en la tumba o se pudre o lo creman o desaparece, pero hay una promesa de que ese Cristo que resucitó y está a la diestra del Padre regresa en gloria para que se cumplan el resto de las profecías que faltan por cumplirse. Que en ese lenguaje de Apocalipsis es la esperanza, que al final de la película ganamos. No es como dicen los comentaristas políticos, que tú lo escuchas hablando, no, porque esto es como un apocalipsis y todos siempre lo hablan de economía, como el fin del mundo y todo ese tipo de cosas. El Apocalipsis es una palabra de esperanza para ti y para mí. ¿Y por qué yo estoy seguro de eso? Porque Cristo, que regresa en gloria, y todo ese Apocalipsis describe, desde el capítulo 4 hasta el 22 final de ese libro, la victoria de aquellos que han creído en Él, que al final de todo vamos a reinar con Él. Yo tengo que asegurarme ahora en vida de aceptarlo como mi verdad y mi vida, que me puedo reconciliar con Dios aceptando la oferta de Cristo. Y como Cristo cumplió y venció la muerte, puedo creer en Él. Pero puedes creer en San Pedro o San Judas o San el que sea, están muertos. Esos tipos están esperando resurrección. No están delante de la presencia de Dios intercediendo por nadie. Y la gente como que pierde eso de vista. Entonces, ignoran la vida, pasión y muerte de Cristo e ignoran el oficio sacerdotal de Cristo ahora mismo a la diestra del Padre. Por eso es que como resucitó de entre los muertos, tienes la garantía de que todas esas promesas se cumplen en nosotros. Para poner una nota que tengo aquí, el Redentor, que es Cristo, toma la naturaleza humana y la inmortaliza, la transfigura y la glorifica en su propia persona, llegando a ser el postrer Adán y cabeza de la humanidad redimida y la humanidad espiritual. Eso es lo que ha hecho Cristo. Agarró al ser humano que Adán mató y Cristo lo inmortaliza. Como dice esta nota que puse aquí, lo transfigura y lo glorifica en su propia persona como Cristo, llegando a ser ese postrer Adán y cabeza de la humanidad redimida y espiritual. Quiero leerte lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, verso 21, cuando él dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Te lo voy a leer desde el verso 18, que es la explicación que cita Bunyan en su explicación a sus estudiantes a finales del siglo XVIII. Él dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, lo que algunos le llaman el pecado original, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación para la vida. Estamos justificados en Cristo, si lo recibes y si lo aceptas. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo es nuestra justicia. Cristo obedeció, Cristo padeció por ti y por mí. Tú y yo no nos podemos quitar el pecado de encima. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo te invito a que abras tu casa, a que Dios entre, a que abras tu vida, tu corazón. Dile, Señor Jesús, me entrego a ti. Necesito que entres a mi vida. La confusión se te va a ir.
el odio, el coraje, el enojo ese, se va en el nombre de Jesús, porque ha sido inmortalizado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay algo más interesante que nos permite entender las consecuencias de la resurrección de Cristo. Escucha bien. Y es que hay poder de Dios para que tú cambies si estás dispuesto. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. Uno puede tomar terapias, consejerías, ayuda de guianza, y todo eso es bueno. Ir a un psiquiatra te puede ayudar porque te evalúa médicamente, te hacen unos análisis, examinan la química de tu cuerpo y ver si hay algún desbalance químico, de las neuronas, qué sé yo, del litio, de todas esas cosas que influyen en el cuerpo humano. Que hay gente que están cansados y no es que estén deprimidos, están cansados porque tienen un problema de tiroides, por ejemplo, o tienen un desbalance de litio en la cabeza y están bien eufóricos un día, bien tristes en otro, los que llaman los bipolares y todo ese tipo de cosas que la ciencia mira y describe como una realidad. Pero cuando yo veo que puedo cambiar desde un comienzo espiritual, es que mi espíritu cobra vida porque estoy en comunión con Dios. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 13. Esta epístola a Romanos es buenísima, la tendremos que estudiar en algún momento. Mira cómo dice esta epístola. Dice en el capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la ley dice, ¿dónde es que está la justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí tienes una explicación interesante. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que aquí tenemos una explicación poderosa, ¿verdad? De que hay poder de Dios para cambiarnos y justificarnos y darnos vida eterna. Y vuelvo y te lo repito, eso está en Romanos capítulo 3, versos desde el 21 hasta el verso 26. La obra de Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor que nos permite cambiar el ser humano de estar condenado pasa a vida, a estar justificado. Y todas las palabras que hay en ese texto, mira qué cosa interesantísima tenemos aquí. Tenemos salvación, estamos redimidos, o sea, pagaron el precio que teníamos puesto encima en la casa de empeño del diablo y nadie nos podía sacar de ahí. Y Cristo, derramando su sangre, pagó el precio delante de Dios y nos sacó de la casa de empeño del enemigo. Además de tener salvación, la fe en Cristo permite que esa sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. El perdón de nuestros pecados, la expiación, que es el pago por esa deuda que nosotros no lo podíamos hacer. Y tenemos la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Y yo te invito a que repases estos textos, entras en Spotify o en YouTube, pones programa por la palabra y vas a entrar ahí. Y vas a ver estas grabaciones y puedes tomar tus notas con tu Biblia. También puedes llamar al Centro Cristiano Vida Abundante al 787-6870. 787 es el prefijo, 787-6870 es el número en el cual puedes llamar a la iglesia para darte orientación del enlace de la página de la iglesia y de esta información que está totalmente disponible para ti, para que la repases con tu Biblia y llegues a tus propias conclusiones, siempre orando para que el Espíritu Santo de Dios nos despierte, nos ayude a recibir la revelación directa de Dios para nosotros. Esta hermosa expresión de la resurrección de Cristo, esta bella manifestación divina que nos da unas garantías, nos da una certeza. Podemos tener confianza en creer en Cristo, porque no solamente es quien dijo ser, sino que hace lo que prometió. Promete vida eterna, aquel que se encuentra con la familia de su amigo Lázaro frente a la escena del funeral, ya enterrado Lázaro de 4 días. Y él tiene esa conversación con María y con Marta posteriormente, cuando ella le dice, oye, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Y Cristo le dice, es que yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella le dice, claro que sí. Y ahí es que Cristo entra en la dinámica de resucitar a su amigo Lázaro. Y ella le dice, mira, no pierdas el tiempo porque hace 4 días está pudriéndose en esa tumba, ya apesta, el cuerpo empieza a apestar. Y no pierdas ese tiempo. Y él dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ordena que remuevan la piedra. Y no solamente eso, el texto en Juan capítulo 11, estos detalles son bien importantes. Dice que Cristo se para, da gracias al Padre. Yo te doy gracias por haberme oído, no porque yo sé que tú me oyes, sino para que esta gente que está aquí crea que tú me enviaste. Es Dios mismo manifestándose. Entonces dice que Cristo a gran voz, o sea, habló y dijo, Lázaro, ven fuera. Es la vida hablándole a la muerte. Es la luz que extingue la tiniebla. Y ese que había muerto escucha la voz de Dios, que lo manda otra vez a la faz de la tierra y tiene que resucitar. Y es interesante porque cuando sale de la tumba, le dice, desátenlo y déjenlo ir. No lo mandaron a bañarse porque apestaba. Era la obra poderosa de Dios en él. La palabra dice que Cristo está a la diestra del Padre luego de haber resucitado. Resucitó a su amigo Lázaro. Y ahora regresa en gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Nos dice categóricamente, mira, Cristo regresa en las nubes del cielo. Y dice, vamos a leerlo porque esta parte yo se la tengo que leer a usted. Puedo tratar de citárselo de memoria, pero es la parte donde dice, miren, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, como aquellos otros que no tienen esperanza, porque hay gente que pierde un ser querido y todos vamos a sufrir. A todos nos duele. Pero una cosa es que te duela sin tener esperanza y otra cosa es que te duela teniendo esperanza, sabiendo que el muerto que murió creyó en Cristo, que se fue reconciliado con Dios y eso es entre Dios y él. Eso tú no lo puedes juzgar. No importa la vida que haya tenido, eso es entre Dios y él. Y es interesantísimo porque cuando yo miro ese texto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que estamos vivos, que habremos quedado hasta que el Señor venga en las nubes, no nos vamos antes para el cielo de aquellos que murieron creyendo en Cristo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Lo mismo que hizo con Lázaro en el cementerio, Lázaro ven fuera, Cristo en las nubes van a decir a todos los que creyeron en él, vengan para afuera. Y solamente se van a levantar de sus tumbas. El mar entregará a sus muertos. Ah, que es que lo cremaron, tranquilo. Porque si recuerdas tu clase de química, la materia no se destruye, sino que se transforma. Se volverá a conectar, pero será transformada. Tu cuerpo glorificado, inmortalizado, recibirá al Señor en las nubes. Nos conectamos con Él. Pero es después que los muertos en Cristo resuciten. Los que no murieron en Cristo no resucitan. Esos tendrán una resurrección frente al juicio del trono blanco. O sea, no es que haya una resurrección general de que todos resucitan a la vez, es un disparate. Eso es un error de interpretación. Todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Le hace Corintios, es un abrir y cerrar de ojos. Aquellos que creyeron serán transformados. Así que una de las cosas que me garantiza esa resurrección de Cristo es que Jesús es todopoderoso sobre las tinieblas, sobre el luto, sobre la muerte. Ningún otro líder espiritual tiene poder como lo tiene Jesús sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre la vida. Hay líderes religiosos que Dios ha utilizado como canal para él manifestar su gloria, pero el que hace el milagro es Dios. Juan y Pedro, a la hora de la oración, cuando van entrando al templo, le meten mano al cojo que está en la puerta y le ministran. No tengo nada, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es poder de Dios. Nosotros somos meros portadores, meros administradores del don que es de Dios. Y administrar ese don no me salva. Lo que me salva es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que en Mateo capítulo 7 te dice que en aquel día muchos te dirán, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, administramos estos dones, y Cristo les dirá,
apártense, nunca los conocí, hacedores de maldad. Jesús es todopoderoso sobre, lo repito, las tinieblas, el luto y la muerte. Acaba de creer en Cristo ya. Sal de ese oscurantismo, de esos rituales y de toda esa inmundicia. Deja de estar yendo a la mesa de doña fulana o a fulano que te haga un trabajo o a todo ese tipo de encantamientos y rituales. Eso es diabólico, eso es perverso, es un callejón sin salida y eso es un engaño. Sal de las artes mágicas y sal de la astrología y sal de toda esa confusión, que lo que es un intento de tratar de buscar la opción de salvación fuera de Cristo. Y quieres hacer eso de esa manera, 1 por ignorancia, 2 porque no has leído, 3 porque no tienes la revelación y 4 porque es más fácil hacer eso y mantenerte en la oscuridad haciendo lo que te da la gana que someterme a lo que Dios dice y tener que cambiar por la obra del Espíritu Santo. Te invito a que celebres esta celebración de la resurrección de Cristo pidiéndole que entre al corazón, a tu casa, ese ambiente difícil que pueda haber en tu hogar, esas luchas entre los hijos que estás criando que a veces se quieren asesinar entre ellos, porque hay presencia del mal, porque no hay paz de Dios, porque hay que modelarla, hay que rendirnos. Y cuando nuestros hijos descubren que a pesar de los errores de la vida está el perdón de Dios disponible, cuando descubren que pueden empezar de nuevo, cuando descubren que es borrado nuestro registro de delincuencia, no lo digo yo, lo dice el Salmo 32, dije, confesaré mis transgresiones a Dios y que hoy yo descubro que Él perdona la maldad de mi pecado. Así que entre las consecuencias que hay de la resurrección de Cristo, tengo otra cosa más, es que Jesús está vivo y puedes conocerlo. Hay una expresión a una de las iglesias en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una de las cosas que tomamos como un símbolo de esa expresión es que Dios está tocando a tu vida. El Señor te está llamando. Gente que ha tenido una vida difícil, licenciosa, y han llegado unas conquistas en su vida y todo, pero están mal, están en la maldad, están en la abominación contra Dios y tratan de adormecer su conciencia y no pueden. Y quieren cambiar todas las reglas y todas las leyes y todas las cosas que los rodean para ellos tratar de limpiar su conciencia y se les hace difícil. Tratan de legalizar toda la maldad. Mira, puedes tratar de legalizar las drogas y eso no le quita el poder adictivo a la sustancia. Puedes tratar de, como hicieron con el alcohol, legalizaron el alcohol y se acabó supuestamente las matanzas y sigue habiendo tráfico ilegal de alcohol. No se acabaron los borrachos. Ahora hay más borrachos que antes porque la gente no percibe el peligro, porque como es legal. Y entonces los casos de cirrosis, gente que pierde su empleo porque se quedaron pegados en el vicio, legalizaron, es legal, pero no resolvieron el problema. Igual con las drogas, ese grupito que se está lucrando del narcotráfico, gente de poder y autoridad aquí en Puerto Rico que viven del narcotráfico, están ahí en el closet, usando a otra gente, bien conectados. Busquen la historia, eso yo no lo digo yo. El banquero del narcotráfico en Puerto Rico se le cayeron todos sus casos y está por ahí por la libre feliz y no le van a hacer nada y no le van a pasar nada, porque está esa mentalidad oscura de legalizar. Si la logran legalizar, que yo espero que no ocurra, no le quite el poder adictivo a la sustancia, van a seguir habiendo adictos. Y después le van a meter el programa de metadona que multiplicaron aquí. Y después, como para salir de ese problema, le van a meter la eutanasia. Y siguen reclutando nuevos adictos. Es mantener una puerta de esa revolving door que llaman, una vuelta giratoria. Meto nuevos adictos, los meto en el vicio, los meto bien deteriorados, les meto metadona y después que todos nos hacemos ricos cobrando ese mercado, los salubristas terminan matándolos. Vayan a centro médico, busquen el programa de metadona y miren los muchachos allí, 20 y 30 años metidos en ese programa, que no han salido de allí, no han podido salir de ahí, porque no hay un verdadero enfoque para sacarlos de ahí. Y lo que nos está diciendo esta palabra poderosa es que el Señor está tocando a la puerta para que tú te detengas y le digas, Señor, necesito que entres a mi vida. El acto voluntario mío es abrir la puerta. El Señor entra y me reparte salvación.
el texto que te mencionaba ahorita, por si te acaso te vas a confundir, es que él entra como quiera. No, él entró a los discípulos que estaban encerrados. Aquellos que, sabiendo lo que es la fe, como que de momento en su flaqueza quisieron huir y desconectarse, el Señor se mete y dice, yo estoy consciente de tu crisis. Irrumpe. En ambos textos, desea entrar. Está en ti el recibirlo para que puedas tener esa bendición de Dios sobre tu vida. Por eso es que la caracterización de Cristo tiene muchos nombres en la Escritura. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, camino, verdad y vida. Es el pastor de las ovejas, es la luz del mundo, es el pan de vida, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, principio y fin, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén, no es ningún otro. Por eso es que una de las caracterizaciones que le da el Apocalipsis, que es principio y fin, en el lenguaje del griego, es el alfa y la omega, aquel que anhela que tú tengas comunión con Él, que está vivo, que lo puedes conocer. Gente me decía, juez, pero es que estar en esta mentalidad religiosa, y no está en la mentalidad religiosa, es que yo creo que eso es falso. Y digo, mira, si fuera falso, no pierdes nada creyendo en eso, porque como es falso, pues no va a pasar nada. Pero piensa por un momento que es cierto. Piensa por un momento que hay cielos y que hay infierno, que hay salvación y que hay perdición, que Cristo es quien dijo ser, que Cristo pagó por nuestros pecados, que es el acceso a Dios y que no hay otro. El mismo apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres, otro nombre por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo. Aquel que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es otro nombre. No es que sea un nombre, es que es el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre tengamos esa comunión con Dios. Y por eso es central entonces que miremos las consecuencias de la resurrección de Cristo, que es el Todopoderoso, que está vivo y puedes conocerlo, que es lo que hemos ido trabajando, y no pierdes nada con probar, no pierdes nada con decirle, Señor, entra a mi vida. Mira, una de las consecuencias que tiene esto es que Cristo valida el acceso directo a Dios. Compara esto que te voy a dar de Cristo con Mahoma, que es un fundador del Islam y que no lo admiten como deidad, sino que crearon una deidad llamada Alá, que no es Dios, porque no se revela como Padre en el Corán. Así que adorar eso no es adorar a Dios. Que ellos dicen que hay un solo Dios, que es Alá, y tienes que hacerlo, y si no te matan, si no lo dices, en esas comunidades donde ellos mandan, acá no. Acá es sociedad occidental de raigambre cristiana, y a mucha gente le molesta eso, y quieren usar el derecho para sacar a Dios de la vida, pero no pueden, porque Dios sigue siendo Dios, no importa lo que el hombre trate de hacer. Job lo dice en su libro, ¿quién pelea con Dios y le va bien? O sea, ¿quién cree que le puede ganar a Dios y que la vida va a seguir igual? ¿Quién cree que puede retar la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y le va a ir bien? Por eso es que una de las implicaciones es que Cristo valida el acceso directo a Dios. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 15. Dice así, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento en el cuerpo. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir a una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Cristo anuló el acta
con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo paga por tu pecado y el mío. Ahí tú tienes una explicación preciosa en Colosenses capítulo 2, versos 9 hasta el 15. Esto no es nada más que se salvan los judíos, es que los judíos lo rechazaron y entonces le abrió la puerta a que los gentiles se puedan salvar. Y los judíos no es que se pierden, es que reconciliándose con Dios por medio de Cristo, también tienen salvación. Pero gracias a ese rechazo de los judíos se abrió la puerta para nosotros. La explicación hermosa que está en Romanos capítulo 11, que los judíos son el árbol, ahí es que está Cristo, pero nosotros estamos injertados en ese árbol. Tenemos vida por medio de Cristo, no por ser judíos. Y ahí viene el enredo de la gente de tratar de ser judíos otra vez. Bendito los adventistas tratando de cumplir la ley. Gente buena que creen en Cristo, pero hay que llevar una dieta. Creen en Cristo, pero hay que no beber café. Creen en Cristo que las obras como que completan la obra de Cristo. Colosenses te dicen, es que estás suficiente en Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo, Cristo cree en sí mismo, de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca también. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, ahora puedes ser hijo de Dios. A los que le creyeron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Valida el acceso a Cristo Jesús. Así que en Cristo Jesús no hay ni judíos ni gentiles, sino que todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira, que tenemos impedimentos, tenemos obstáculos, tenemos problemas que solo Dios puede resolver. Y qué bueno es que podamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, vamos a buscar un momentito el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 3, dice que estas mujeres van camino al sepulcro para tratar de agarrar el cuerpo de Cristo y ungirlo con especias aromáticas. Y dice el texto que ellas van pensando, míralo como lo dice aquí, dice, pero ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegan al cementerio dice, pero cuando miraron, vieron la piedra removida que era muy grande. O sea, yo tomo esta parte de estas mujeres llegando allí porque podemos tener impedimentos, podemos tener obstáculos en la vida, podemos tener dificultades, pero hay uno solo que puede remover nuestros obstáculos. Hay uno solo que puede quitarle en medio la parte que te debilita en esos impedimentos. Y es que solo Dios puede resolverlos. ¿Quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Me gusta mucho la expresión del Salmo 118 que dice, la mano de Dios es sublime, la mano de Dios hace valentía, la mano de Dios tiene fortaleza y no me muero nada, sino que viviré y contaré la obra poderosa de Dios. La resurrección de Cristo implica que podemos cambiar, que podemos ser transformados y podemos tener vida. Que tenemos confianza en Dios para mejorar y progresar y ser renovados por el poder de Dios. Yo quiero invitarte a que tú reflexiones en esta palabra, que le digas, Señor, yo quiero celebrar esta resurrección en un acto de fe donde te recibo como mi Señor y mi Salvador. Puedes entrar a Spotify y a YouTube y pones programa por la palabra. Y ahí vas a encontrar esta reflexión y otras más que puedes accesarla. Y tener la información del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, que estamos en la esquina de la carretera 168, esquina calle 1, o lo que se conoce como Avenida Cementerio Nacional,
o Avenida Doctor Domingo Marrero, donde estamos todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana y de 11:20 a 1 de la tarde, que viernes tenemos experiencias por la noche con diversas actividades, que los martes en la noche tenemos estudio bíblico, que los miércoles a las 9 de la mañana, el martes a las 7 de la noche tenemos estudio bíblico y los miércoles desde las 9 de la mañana tenemos oración. Y que nuestro teléfono acá, lo repito, es el 787-787-6870. Así que queremos que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Cristo resucitado haga trono en tu corazón para que tengas vida eterna. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.